Hola, mi nombre es Diego Cuevas y hoy les voy a hablar sobre la población judía durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me gustaría empezar con la siguiente frase que fue rescatada del libro de Johanna Burke que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. La gente de bien no debe olvidar, la gente de bien debe contar su historia. De Simone Dubnow. Bueno, esta frase es una que me gustó mucho y que me dejó impactado desde el primer momento en que la leí y que la verdad me dejó pensando en muchas cosas hasta hoy en día. Y creo que no es ningún secreto que ha habido bastantes momentos donde los derechos humanos no son cumplidos y que desgraciadamente siguen sucediendo alrededor del mundo hoy en día, donde hay guerras, que desgraciadamente hay lugares en donde siguen siendo violados. Y es por eso que me gustaría hablar del que yo considero es el mayor crimen y la mayor violación en la historia hacia los derechos humanos, que fue lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos, con el fin de conmemorar, como dice la frase, conmemorar y que no pase desapercibido todo lo que ellos tuvieron que sufrir y que tuvieron en su contra, simplemente por el hecho de ser quienes eran y creer en lo que eran. Bueno, a continuación se presenta una tabla con las formas y lugares de muerte de la población judía durante la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo a distintas fuentes de información, se estiman que hubo entre 5 y 6 millones de víctimas judías. Podemos ver como la principal fuente de muertes judías el campo de concentración de Auschwitz, donde murieron aproximadamente 1 millón de judíos. Después tenemos Treblinka II, que es otro campo de concentración, con aproximadamente 925,000 muertes. Y así nos podemos seguir en la lista. Tenemos otros más campos de concentración: Belzec, Sobibor, Chelmno. Tenemos otras causas de muerte como lo fueron operaciones de tiroteos en distintos lugares. Y otra que me gustaría recalcar son los guetos, donde hubo al menos 800,000 muertes. Y en los guetos vivían miles de familias, varias en mismos lugares, con condiciones deplorables de vivir. No tenían higiene, incluso tenían que hacer desechos humanos y tirarlos en bolsa. Todo esto hacía que se enfermaran las familias, vivían en pobreza, vivían con hambre. Y me gustaría recalcar que todo esto pasó simplemente por el egoísmo humano, por el egoísmo que tuvieron los nazis y la obsesión que tenían con tener poder, con llegar al poder. Y todo esto, y ellos ni siquiera se pudieron defender, no tuvieron una oportunidad de defenderse. A continuación te presento las siguientes imágenes. En la primera podemos ver víctimas del campo de concentración de Buchenwald, cerca de la ciudad de Weimar, poco después de ser liberadas por el ejército estadounidense. Y en la segunda vemos una fosa común de judíos que fueron asesinados en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Te doy algunos segundos para que la puedas analizar. Bueno, si bien no son imágenes fáciles de digerir ni de ver, creo que son necesarias. Necesarias en el sentido que para tan siquiera poder llegar a imaginar lo que sufrieron y vivieron estas personas, debemos de ver las cosas como son, la realidad. No tratar de pintar ni de disfrazar lo que fue, sino ver en qué situaciones vivieron, cómo fueron tratados. Simplemente podemos observar cómo hay gente que está en desnutrición, o siquiera llegar a pensar cómo la gente que sobrevivió fue dañada psicológicamente. ¿Cómo sales de ahí? Cómo en la imagen 2 podemos ver que simplemente las personas son tratadas como basura y se vio como algo normal, cuando nunca debió de pasar y nunca debió de ser así. ¿Y a qué voy con todo esto? Mi principal objetivo es que no veamos el holocausto como nada más un número. Que no lo veamos nada más como una cifra, como 6 millones de judíos, tantas personas rusas muertas, tantos polacos, etcétera. Sino que empaticemos con cada una de las personas que fallecieron ahí y que los conmemoremos, que pensemos en cada una de sus vidas, que cada uno de ellos tenía amigos, tenía razones de ser, tenía su forma de ser, tenían ilusiones, tenían metas por cumplir, tenían toda una vida por delante.
y de un día para otro se les fue arrebatada. Espero que con esto podamos empatizar un poco más y que conmemoremos lo acontecido. Gracias.